Y si el mayor enemigo de tu destino no fuera una persona, ni fuera brujería, ni fuera un espíritu externo, sino algo que vive dentro de ti. Bendiciones y larga vida. Que la paz de Olódùmarè habite en su orí y tengan éxito en cada paso que den en su vida. Yo soy Amaury y este es el hombre IAYE. Y escucha con calma porque lo que viene es conocimiento vivo. No te muevas. Comenzamos. En Ifá existe un concepto muy poco hablado, pero extremadamente poderoso, llamado el Enini. Pero el Enini no es un orisha, no es una deidad, no es un demonio, no es una entidad externa, pero te persigue, me persigue, nos persigue a nosotros los seres humanos. El Enini es la fuerza interna que hace que el ser humano se sabotee a sí mismo. Tal y como usted lo escucha, el Enini es esa fuerza interna que hace que el ser humano se sabotee a sí mismo. Hoy vamos a hablar claramente qué cosa es el Enini desde la cosmovisión yoruba y según Ifá, cómo actúa, cómo destruye nuestro destino y sobre todo, lo más importante, cómo Orúmila nos enseña o cómo Orúmila enseñó a vencerlo. Si alguna vez has sentido o has estado en una situación que siempre estás a punto de lograr algo y algo lo frena, repites errores que sabes que te hacen daño y lo sigues cometiendo, tomas decisiones que van en contra de tu propio bienestar, entonces este video, este capítulo del hombre IAYE es para ti. Entonces, ¿qué es el Enini? Según Ifá. En Ifá, el Enini no es un espíritu, no es un orisha, no es un demonio, ni un espíritu externo. Es una fuerza interna de oposición al destino. Exactamente, es una fuerza interna de oposición al destino. Y estas palabras están asociadas ¿con qué? Confusión mental, la autodestrucción personal, ese pensamiento o el pensamiento torcido, la incapacidad de sostener lo bueno de la vida, o más bien como se conoce también las bendiciones de la vida. Entonces el Enini es la voz interna que sabotea tu ori. Exactamente. El Enini es esa voz interna en nuestra mente que sabotea tu ori. Ifá enseña que el ori viene con un destino elegido o predeterminado, según enseña Ifá. Pero el Enini se manifiesta cuando el ser humano se desconecta de su conciencia. Escuche bien esto y preste atención. El Enini se manifiesta cuando el ser humano se desconecta de su conciencia. Ifá enseña que no todo lo malo que le pasa a una persona viene de afuera. Mucho viene de decisiones mal tomadas desde adentro. Según Ifá, Ifá nos enseña que existe una batalla interna entre el Enini y Ori. Exactamente. Ifá nos enseña que existe una batalla interna entre el Enini y el Ori,
del ser humano. Ifá es claro en esto. La vida del ser humano es una lucha constante entre Ori y el Enini. Tal y como usted lo escucha. Porque Ori es claridad, propósito y dirección. El Enini es impulsividad, confusión y sabotaje. El Enini es confusión, impulsividad y sabotaje. ¿Y qué cosa es Ori? Claridad, propósito y dirección. Ifá enseña que cuando el Enini, conocida también como la deidad del infortunio o el infortunio, le dicen la deidad del infortunio, pero no una deidad realmente, le dicen el Enini, esa es la fuerza del infortunio. El individuo escucha malos consejos, rechaza oportunidades buenas, se aleja de alguien que lo quiera ayudar realmente y se acerca a quien lo destruye. Por eso Ifá dice que hay personas con buen destino pero con mala cabeza. No porque Ori sea malo, sino porque el Enini ha tomado el control. Según Ifá, y lo que enseña Ifá, el Enini aparece en varios Odu, especialmente cuando Ifá advierte que no hagas lo que te conviene hacer y simplemente pues la persona se convierte en su peor enemigo y el éxito que estaba cerca fue rechazado. Hay versos de Ifá como los asociados al Odu, por ejemplo, al Odu Ifá, Obbe y Wori, o conocido como Obbe Weñe, donde Ifá dice esto claramente. Escuche bien. La gente oye lo que quiere oír y son sordos para lo que no quieren oír. Ven lo que quieren ver y son ciegos para lo que no quieren ver. En este poema de Ifá, que dice a continuación, dice, Orúmila declaró simplemente que era una terrible pérdida. Yo respondí que era una terrible pérdida. Mi padre Ifá pidió una opinión acerca de la música que le ponían al sordo. Escuche bien este verso, que le ponían al sordo. Ellos respondieron que era interesante. Orúmila declaró que era simplemente una terrible pérdida porque el sordo no puede oír. Orúmila declaró que era simplemente una terrible pérdida. Yo respondí que era una terrible pérdida. Obonirenjun, mi padre, Ifá pidió una opinión acerca del baile hecho para los ciegos. Escuche bien. Ellos respondieron que era interesante. Orúmila declaró que simplemente esto era una terrible pérdida porque los ciegos no pueden verla. Otro ejemplo lo tenemos en el Odun de Ifá. Okanran Irosun. Okanran en la derecha, Irosun en la izquierda. Cuando la instrucción de Ifá no es obedecida por exceso de confianza en uno mismo y las consecuencias anunciadas se manifiestan. En el Odun, Okanran Irosun, Ifá dice esto en el poema. Okanran Roro y Beji hicieron adivinación para el aceite de palma. Cuando venía del cielo a la tierra para compartir y comer. El Bonigoni con Guamucheo se le dijo que hiciera sacrificio, pero él rehusó.
En cualquier periodo vengan o verán cómo las palabras de Ifá se hacen realidad. Escuche bien en este verso de Ocanran Irosun. El aceite de palma, para que pueda compartir en la tierra y poder comer, debía ser un sacrificio y se rehusó. Escuche bien esta parte. Esto es un verso que por lo general no se canta o se versa en una adivinación, pero aquí está de una forma didáctica, como enseñanza de lo que es el Enini. Entonces aquí tenemos tres elementos. Escuchen bien, tenemos tres elementos fundamentales de Ifá. El primero, Ifá advierte, se da instrucción clara del mensaje de Ifá y el protagonista decide no obedecer la instrucción de Ifá. Este acto de negarse, o este acto de las personas negarse, no por ignorancia, sino por decisión propia, es exactamente donde entra el Enini. ¿Dónde está el Enini aquí? En este ejemplo que puse de Obe Iwari y de Ocanran Irosun. Aquí no aparece como un nombre propio. No aparece como entidad. Aparece como actitud mental. Escúchalo bien, entiende bien esto. Porque esto es muy interesante y tiene que ver mucho con problemas mentales en los seres humanos. No aparece como un nombre propio, no aparece como una entidad. Aparece como una actitud mental. Entonces las consecuencias no vienen de afuera. No vienen de Ifá. No vienen de la vida. Vinieron de las decisiones del protagonista. Y en esta vida los protagonistas somos nosotros. Entonces vienen de nosotros los seres humanos. Internamente del ser humano. Y ese es el Enini actuando entre la advertencia y el destino. ¿Cómo saber que el Enini está activo dentro de una persona o dentro de nosotros? Esta es la pregunta. ¿Cómo saber si el Enini o cuándo el Enini está activo dentro de una persona o dentro de nosotros mismos? ¿Cuándo? Cuando repetimos una y otra vez los mismos errores. Desobedecer consejos sabios, desconfiar de quien realmente nos quiere ayudar, confiar en aquella persona o en aquellas personas que nos traen destrucción, abandonar procesos justo antes del éxito, por no tener paciencia, por impulsividad, por falta de resistencia, por falta de disciplina, por sabotear trabajos, relaciones, proyectos. Escúchelo bien. Tomar decisiones desde la rabia o el miedo. Esto no es mala suerte. Es el Enini operando en nuestra mente. Cuando todas estas cosas que he descrito aquí aparecen en su vida, eso no es mala suerte. Es el Enini operando. ¿Cómo se controla o se calma el Enini? Según Ifá. Esto es lo que vamos a ver ahora. Dice Ifá que fortaleciendo nuestro orí, porque un orí fuerte domina al Enini. Tal y como usted lo escucha. Como honrando nuestra cabeza, haciendo rogación, buscando claridad mental. Esto es importante. Buscando claridad mental y escuchando los consejos o el consejo correcto. Si usted no tiene a alguien que le dé un consejo correcto, siempre tiene la opción
de preguntarle a Ifá. Y créame que va a tener un consejo extremadamente correcto. Ifá dice, escuche bien esto, y para cualquier homo Ifá que me pueda estar viendo, o cualquier babalago joven, escuche bien esto que dice Ifá. El sabio escucha incluso aún cuando no le gusta lo que oye. Disciplina y constancia es vos cuando Ifá lo recomienda o cuando Ifá lo marca. Este consejo no es solo religioso. Todas las culturas han hablado siempre o hablan de el enemigo interno, la mente que sabotea, el yo inconsciente. Ifá lo explicó hace miles de años de una manera brutal. El ser humano se cae solo y culpa al mundo y a la vida. Hay algo que casi nadie se atreve a decir en Ifá. Y es que el peor daño no siempre viene de afuera. Escúchelo bien. A veces viene de repetir una y otra vez decisiones que van contra tu destino o contra tu propio destino. Cuando eso se repite demasiado tiempo, Ifá enseña que la cabeza se rompe. Escúchelo bien. Cuando esto se repite demasiado tiempo, Ifá enseña o dice que la cabeza se rompe. Ifá enseña que el Enini no es una emoción, pero usa las emociones como vehículo. Escuche, el Enini no es una emoción, pero usa las emociones como vehículo. Y entonces la persona desobedece su bien y viene la consecuencia. Llega la tristeza, llega el estrés, llega el sufrimiento. Y en lugar de corregir, escuche bien, en lugar de corregir, la persona vuelve a desobedecer. Les voy a contar una historia, una anécdota personal que me ocurrió a mí personalmente en un viaje que hice en un crucero, porque aparte de babalago soy músico también. En noviembre del año pasado, una agrupación de Estados Unidos aquí en Miami me invitó a participar como cantante y como pianista en un crucero por una semana, y yo nunca en mi vida había estado en un crucero. Pero antes de realizar el viaje, yo me hice una adivinación con Ifá, donde Ifá me decía que el viaje iba a ser exitoso, pero que mantuviera la calma y no me desesperara en cualquier situación que sucediera en mi viaje. Yo escuché la información, hice mi trabajo de Ifá como corresponde y partí para mi viaje en este crucero del Royal. Tú que he estado en un crucero sabe que es majestuoso, pero era mi primera vez. Cuando ya yo entro al crucero, que voy a entrar a la parte de los pasillos, donde vamos a entrar a la parte de los camarotes o de los cuartos, el pasillo es muy estrecho, donde caben apenas 2 personas y el techo prácticamente lo tocas con la mano porque es bien bajito. En ese momento me sucedió algo, entré en un desespero como si fuera una claustrofobia y empecé a sudar frío. Y me paralicé un poco en entrar al pasillo. El compañero mío de cuarto iba adelante y bueno, iba despacio detrás de él. Cuando él abre la puerta del room del cuarto, que yo veo que el cuarto no tiene ventanas, que no se ve el mar, que está totalmente herméticamente cerrado, entré en pánico y me quedo parado en la puerta y no quiero entrar. En ese momento algo me decía que me fuera de ahí, que no entrara, que regresara y que me bajara, que no fuera a ese viaje, pero ya el barco había zarpado. Logro entrar y mi compañero de cuarto se da cuenta que algo no está bien conmigo, pero no me dice nada y yo opto por decirle, mira, déjame explicarte algo para que tú sepas más o menos. No sé qué me pasó, pero estoy un poco en pánico, en claustrofobia. Es mi primera vez que estoy en un barco, veo todo muy cerrado, no tengo vista al mar y estoy sudando, me siento como en pánico, como claustrofóbico. Él me dijo, no, pero ningún problema, tú puedes salir y caminar por todo el barco y por todo
por las terrazas, por donde tú quieras. En ese momento me acordé que Ifá me ha dicho que en cualquier situación que tú en el viaje, cualquier situación no perdiera, es decir, mantuviera la calma y que no me desesperara. Me senté en el sofá del cuarto y empiezo a hablar con mi compañero de cuarto, músico también. De hecho, si me ve, saludos a Boris, saludos a Junior y a su esposa también, que pasamos un buen tiempo en este crucero. Y entonces empecé a contarle lo que me estaba pasando y me fui calmando y bueno, para hacer el cuento corto, no hubo ningún problema, tuve una estancia divina en el barco, tuve que hacer mi trabajo y no cometí una locura de lanzarme prácticamente del barco o crear un show donde tuvieran que parar el crucero y regresarme a puerto. Hago esta anécdota porque Ifá no dice que la emoción, escuche bien, Ifá no dice que la emoción sea el problema. Ifá dice que el problema es permitir que el Enini gobierne la cabeza durante demasiado tiempo. Si yo hubiese permitido que el Enini hubiese gobernado mi cabeza en el momento que yo entré en claustrofobia, primera vez que me pasaba, y hubiese entrado en una crisis nerviosa, yo hubiese tenido varias opciones, o me lanzaba del barco, o salía gritando en el barco de que pararan el barco y hubiese creado un espectáculo, un show vergonzoso para mí en el crucero. Pero como yo tenía la información de Ifá, yo hice adivinación con Ifá, yo acaté y obedecí lo que Ifá me dijo, no te desesperes, mantén la calma en cualquier situación en el viaje. Por eso yo pude tener éxito porque escuché las palabras de Ifá. Cuando eso pasa y la persona no tiene ese control, entonces empieza a entrar en crisis nerviosa, en confusión profunda y en locuras transitorias. No porque esté poseída, no, sino porque su orí está cansado y frustrado. Escúchelo bien. En Ifá existe un punto del que casi no se habla. Escuche bien, en Ifá existe un punto del que casi no se habla y no se tocan estos temas, pero están dentro de Ifá. Es cuando Orí ya llegó a la orilla. Escuche bien, cuando Orí ya llegó a la orilla, y esto es sumamente delicado de entender y es muy poderoso al mismo tiempo lo que enseña Ifá. Dice, cuando la cabeza ya está dañada por malas decisiones repetidas, ¿qué Ifá dice? Y preste mucha atención. Ya no se puede arreglar fácilmente esa cabeza o ese orí. Porque ya el Enini ganó la guerra interna en el ser humano. Por eso Ifá nunca se burla. Escucha bien esta parte. Por eso Ifá nunca se burla del que cae en pensamientos suicidas. Ifá nunca se burla en las personas que caen en sentimientos suicidas. Ifá entiende que cuando la persona llega ahí es porque ya no ve camino. No es valentía, no es debilidad, es un orí que ya no encuentra salida. Y eso no se juzga, eso se lamenta, tal y como lo escucha. Eso no se juzga. Ya cuando el orí llega a ese punto, se lamenta. Porque el Enini no destruye de golpe, destruye por desgaste. Si alguien escucha esto que estoy diciendo y está atravesando por un momento oscuro en su vida, buscar ayuda no contradice a Ifá. Cuidar la mente honra, o cuidar nuestra mente es honrar a Orí. Ahora te pregunto algo y escucha con honestidad, porque es importante. ¿Cuántas veces en tu vida
has sido tú mismo tu mayor obstáculo? ¿Cuántas veces en tu vida has sido tú mismo tu mayor obstáculo? Hazte esa pregunta con honestidad. Pero hay algo importante aquí. Orúmela nos dejó el camino. Esto es lo más interesante. Orúmela nos dejó el camino para vencer incluso a nuestro propio enemigo interno. Yo soy Amaury Leiva Valdés, sacerdote de Ifá, Babalawo, y aquí, en El Hombre Ayer, si este episodio resonó contigo, es porque este canal y este capítulo, este episodio, es para ti. Aquí en El Hombre Ayer no entretenemos al hombre, le recordamos quién es. Así que, dicho esto, bendiciones.